a todos, aunque la tarde no ha sido la más idónea, porque bueno, contábamos con que antes del acto finalizaba el ensayo de la embajada infantil y nos hubiese gustado también que todos los niños hubiesen venido, pero de verdad os agradezco que estéis aquí con la tarde que hace. El acto que hoy hemos preparado no es una charla, no es una conferencia. Lo que queríamos y lo que pretendemos es hacer un debate, una mesa redonda, un coloquio, donde tratando diferentes temas que entendemos que son importantes para la agrupación de comparsas y que están relacionados directamente con las embajadas infantiles, podamos pues llegar a conclusiones que entendemos que son importantes, ¿vale? Desde que empezamos hace unos meses a reunirnos con motivo de la creación del grupo para la conmemoración del 25 aniversario de las embajadas infantiles, hemos hecho bastantes reuniones, nos hemos juntado participantes de distintos grupos de organización, embajadores de varios años, hemos coincidido mucha gente de muchas edades y de muchos ámbitos distintos relacionados con la embajada infantil, y la verdad es que han surgido multitud de conversaciones, de encuentros, hemos hablado de anécdotas, hemos hablado de un montón de cosas que creemos que son importantes y que debemos de reflejar y que sería interesante que las conociese pues todo el colectivo festero de Almansa. A raíz de preparar el documental hemos recogido testimonios de muchas personas, por supuesto no son todos, pero sí, bueno, pues los que hemos podido sentar delante de una cámara para pues eso, recoger su testimonio de su participación en las embajadas infantiles, de qué sienten pasado el tiempo, de cómo lo recuerdan, de cómo lo viven a día de hoy también. Ha sido muy emocionante realizar ese documental y recoger esos testimonios porque es alucinante ver que sea de la época que sea, tengan la edad que tengan, casi todos los festeros y festeras que han participado en esas grabaciones tienen una idea muy, muy similar de lo que son las embajadas infantiles, de lo importante que son para la agrupación, y tienen un sentimiento muy, muy, muy parecido. Y bueno, pues eso es algo que queremos que hoy aquí se vea, ¿vale? El método que queremos poner hoy aquí en marcha es, hemos redactado un guión con unos puntos que consideramos importantes, con unos temas a tratar, haremos unas pequeñas introducciones sobre esos temas y nos gustaría que pues, todos los presentes, las personas que han participado de manera directa en las embajadas infantiles y las personas que habéis disfrutado de ellas, nos aportéis y participéis de esta charla, ¿vale? El primer bloque es el origen de las embajadas infantiles y Cristian, yo creo que... Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, como ha dicho Valentín, lo vamos a hacer en bloques y un poco los bloques están organizados de una forma más... tiene que ver con la propia evolución de esta escuela festera que tenemos, que a veces le llamamos escuela festera, a veces embajadas infantiles. Bueno, escuela de embajadores también se le llama, eso es. Pero bueno, al final todos sabemos a lo que nos estamos refiriendo. Y bueno, el origen, nos hemos apuntado aquí 4 cosillas que nos gustaría hablar, porque creemos que son importantes un poco a modo de, bueno, pues de situarnos un poco en por qué estamos hoy donde estamos. Y al final, bueno, pues todo empieza en el 99, cuando, como ya sabéis, bueno, pues hay 2 personas que se salen adelante para ser los primeros embajadores, y la directiva de la agrupación de ese momento, bueno, pues con Joaquín Rodríguez Marín, que es un poco el impulsor de esta idea, lo que se pretende al final es hacer lo que hacen las personas mayores el día 2 en la embajada nocturna, bueno, pues que lo hagan los niños y las niñas de los moros cristianos de la ciudad. Y bueno, pues manos a la obra. Al principio, como ya sabéis, esa primera embajada solo los textos, pero ya a partir de ahí, una vez que terminan las fiestas del 99, pues Joaquín Rodríguez en su local, en aquella tienda de telefonía que tenía en la calle Albacete, pues en la trastienda, ahí nos reunía a todos aquellos que dijimos que sí a esa experiencia de vamos a intentar hacer lo que hacen los mayores. Y al principio fue pues aprender un poco de todo, aprender cómo eran los textos, aprender cómo podían ser o cómo eran los guiones de las embajadas, cómo guionizar, también todo lo que era la tramoya, cómo elaborar desde piedras de cartón hechas con papel y cartón y periódico y cola, hasta también elaborar un ariete que hoy en día está en la exposición, empezar
aprender a manejar las espadas para luego poder enseñarle a otros niños, niñas más pequeñas. Y a partir de ahí pues se creó ese método de trabajo que era totalmente grupal. Nos reuníamos, donde todos éramos igual de importantes, todos igual de necesarios. Las ideas se ponían sobre la mesa, lo que se podía llevar a cabo se llevaba, lo que no se descartaba. Y también se creó ese primer método, como digo, de al final de convocar los ensayos en la Plaza Santa María, de esas peleas distribuidas por los propios rellanos. Cada uno tenía su pareja desde el primer momento y cada pareja de pelea tenía su ubicación concreta de dónde peleaba. Estaba todo más o menos desde el principio cerrado con los cambios que luego evidentemente podía haber. Y luego también destacar de ese origen que desde el primer momento lo que se generó en ese grupo, además del trabajo para sacar la embajada infantil el día 2, pues se creó un grupo de amigos y de amigas, los cuales pues nos juntábamos fines de semana, en vacaciones, por las tardes. Entonces las embajadas se convirtieron en un estilo de vida, eran nuestra actividad extraescolar, era nuestro grupo de amigos y de amigas, bueno, pues lo era todo. Y a partir de ahí vemos cómo eso, pues, esa inercia se ha mantenido y más o menos sigue siendo lo mismo. Y a partir de aquí, yo como introducción de este primer bloque, ya creo que me he extendido de más. Ahora pues toda persona que quiera aportar, pues es momento de ello. Y eso no sé por qué te mira a ti todo el rato. Bueno, voy a comentar una serie de matices con respecto a ese inicio. Es verdad que Joaquín Rodríguez Marín transmite la idea a la directiva de ese momento, que además fue aquella directiva novedosa, con 3 presidentes, por así decirlo, donde eran pues, Pepe Ibáñez Garijo, luego estaba Francisco Antonio Mejías Plaza y también estaba Juan Carlos Elbón. Era ese triunvirato que se forma para 3 años. Ahí, durante esa etapa, Joaquín Rodríguez Marín presenta esa propuesta y la agrupación le parece buena. Es verdad que hay una serie de matices que no terminan de acordar y entonces Joaquín se desentiende un poco en ese inicio y es José David Tomás García quien se encarga de enseñar a los embajadores, que en este caso éramos Antonio El Moña y yo. Eran los que en el salón de ensayos que tenía Didac por aquel entonces, José David Tomás García nos citaba allí y nos enseñaba los textos. También hay que destacar otra cosita más. Fueron 2 textos distintos para una embajada mora. En el primer año, Salvador Hernández escribe un texto y luego se ve que ha funcionado, pero se ve que el texto se queda un poquito corto y Salvador Hernández hace una versión extendida de esa embajada y se le añade una serie de cosas que ya se estrenan en la embajada del año 2000. Y un poco eso fue lo que sucedió en esas 2 embajadas. En la primera, bueno, aparte de caer una lluvia, peor que la de esta tarde, pues, y se tiene que retomar y realizar el día 4 antes de la embajada cristiana de los adultos. Bueno, pues aparte de eso, la embajada fue sencilla porque hacíamos los textos y nos íbamos. En la segunda se incorpora un caballo, se le dice a Leyen que como siempre actúa en la embajada nocturna que para por la tarde prepare un caballo y a los embajadores nos suben a caballo. Eso fue la única novedad con respecto a la del año 2000 y luego ya en el año 2001 se crea todo lo que ha estado comentando Cristian de ese grupo que, como bien decíamos, pues encabezaba o cuyo responsable era Joaquín Rodríguez Marín y que allí en su local que tenía en la calle Albacete prácticamente se convierte en la sede de esa escuela festera y nos ponemos todos ahí a trabajar. Y aprovechando que ha venido, yo creo que es el momento para que tome la palabra también. Sí, bueno, el tema de querer hacer en Almansa las escuelas de embajadas o de embajadores fue porque hacía falta cantera, no había, siempre éramos los mismos los que estábamos o bien haciendo las embajadas, las presentaciones, los embajadores siempre se iban unos, entraban otros, entonces hacía falta una cantera.
Y lo que pasa es que, bueno, se iba pensando, pero no, hasta que, ya lo he contado alguna vez que otra, fui invitado en SAS a una representación de las embajadas de SAS por niños de colegios. Y bueno, pues aquello me despertó el cómo se podía hacer y de qué manera, o vamos, por lo menos la idea de lo que quería hacer. Y lo que pasa es que allí, bueno, como ya también he comentado, allí la embajada la dijeron un niño y una niña. Lo que hacían era, digamos, cosas de colegios. La hicieron en la mayordomía, pero... Y la verdad es que me impresionó, me gustó tanto que dije, lo tengo que ver esto yo en Almansa. Y así fue como se empezó. Lo propuse a la directiva que había en aquella época, en aquellos años. No les pareció, o sea, les pareció bien la idea y fue como se empezó a andar. Como has dicho, he oído un poco que he podido escuchar a Israel, pues los 2 primeros años fueron un poco, pues, no normales, pero sí que más que el protagonismo iba sobre los embajadores, que eran los que después ya esos mismos embajadores y un grupo, que la mayoría os estoy viendo por aquí, se empezó a organizar allí en el taller, en el local que tenía yo, en aquella Albacete, bien es verdad, junto a Pedro, pues que todos lo conocemos, a Perico, el payaso. Recordaréis que os enseñó a manipular el papel, cómo hacer las piedras aquellas que se tiraban desde las almenas del castillo, bueno, desde las puertas del castillo, la famosa cabeza de cabra, que no sé si todavía está o no está, también se hizo. O sea, la idea que se empezó, lo que se empezó es de que vosotros, me voy a dirigir un poco a vosotros los que erais en aquella época los que estabais dirigiendo aquellas embajadas, aprendierais tanto a hacer guiones, a hacer material, que no necesitaréis mucho apoyo económico para poder hacer la embajada, que fuera embajada hecha por vosotros. Y así fue como empezasteis y creo que empezasteis muy bien y habéis seguido mejor, porque lo que se está viendo es increíble. Yo no, sinceramente, no pensaba que íbamos a llegar a donde estamos. Para que sí, empezó con mucha ilusión, lo sabéis, pero llegar a donde estamos, joder, en tan poco tiempo, no me lo imaginaba. El momento más divertido de todo el día. De hecho, estábamos deseando terminar el colegio, porque entonces se iba por las tardes, y ¡buah! Yo llegaba a mi casa corriendo, me quitaba la mochila, cogía el palo, ¡bum!, para abajo, a la Plaza Santa María a ensayar. A ensayar, que realmente de ensayo, si estábamos 2 horas o 2 horas y media, pues había días que 20 minutos y había días que ninguno. Sí, pero 20 minutos de las últimas 2 semanas. Exactamente. Sí. Quiero decir que los ensayos eran mucho más largos que ahora, pero nos dedicábamos a hacer ocio, más que otra cosa. Era un ocio sano porque éramos todos niños, con adolescentes, y luego tenía un aliciente que para mí era muy importante, y es que nos juntábamos con mayores y hacíamos cosas de mayores, ¿no? Nosotros éramos todos niños, más o menos de la misma edad, y nos juntábamos con los organizadores, que nos trataban como si fuésemos sus amigos. Bueno, nos trataban como si fuésemos sus amigos, no es que éramos sus amigos y ellos los nuestros, quiero decir. Eso es algo que yo todavía veo en los ensayos a día de hoy. Es cierto que se ha reducido el tiempo y que ahora se va más a la faena y a lo mejor se pierde menos el tiempo, que tampoco es perderlo, pero yo creo que eso también se aprovechaba. Pero quiero decir que los que estáis aquí, que estoy viendo que formáis parte de las embajadas infantiles, el origen de los ensayos era muy similar a lo que tenemos hoy en día. Entonces, si alguien quiere... hay una palabra por aquí. Quien quiera hablar, que levante la mano y yo apunto. Sí. A ver, yo empiezo un poco por situar. En las embajadas infantiles en 2000, con los años soy muy malo, ¿vale? Pero bueno, 2003, me acuerdo que la embajada se hizo en Alicante, ¿fue Alicante? Santa Bárbara. Santa Bárbara. Y yo voy como espectador, bueno, yo tenía 9 años, o 8 o 9 años, y justo mi hermano era centinela.
y yo voy un poco como espectador, ¿no os acordáis? Era Cristian, Irra, el hijo de Joaquín, Edgar, los responsables de aquel grupo. Y a mí me entra ahí el gusanillo en ese castillo de Santa Bárbara cuando los vi representar las embajadas. Y de hecho, bueno, ahí dije que nunca sería embajador, que yo quería luchar, y a los 2 años fui embajador de Cristiano. Y nada, de esos primeros ensayos que comentaba mi hermano, también hay que decir que las embajadas infantiles en aquel entonces era como, para que os situéis, era como un pueblo pequeño, el típico pueblo de 1000 habitantes, en los que los de 9 años se juntan con los de 16 y al revés. Y al final éramos un grupo pequeño porque no había tanto luchador, ni tanta luchadora, ni tanto boato. Y éramos como un grupo muy apegados los unos a los otros, ¿no? Y bueno, lo que dicen, los ensayos eran bajar toda la tarde allí al castillo a pegarnos palos y a lo mejor ensayábamos... Las guerrillas que se hacían. Sí, es que éramos muy frikis. Nosotros, la verdad, siempre hemos sido, tampoco hemos cambiado. Los sábados quedábamos por la mañana, aparte de los ensayos, y por el castillo hacíamos grupos y hacíamos como guerrillas entre nosotros. Que ahí es cuando, la verdad es que lo bueno de este grupo es que dinamizábamos mucho en ese aspecto. Nos íbamos a los campos, al final éramos un grupo de niños guiados un poco por nuestros responsables, que realmente era como una ludoteca para nosotros, ¿sabes? Al final, bueno, era la idea que ellos tenían. Que fue el primer sitio que fuimos. Sí, porque en Alicante, en Santa Bárbara, te pegan una paliza porque te cogen prisionero. Y te tiran por la escalera, que luego me pusieron a mí a parir porque os pegaban demasiado y luego le cortabais el cuello a la gente y eso no se podía hacer, que erais niños. Yo decía, bueno, pues ahora vas tú y se lo explicas. La primera fue Mucha Miel. Luego, si interesa, contaremos cómo llegamos a Mucha Miel y luego realmente el boom, digamos, y donde se pegó el pelotazo fue en Alicante. Al año siguiente... Bueno, lo que dice... yo creo que los embajadores ya eran Valentín y... Sí, eran... Fue el primer acto que, de hecho, le hicimos antes de la embajada. Sí, es que tanto Mucha Miel, Mucha Miel creo que fue en marzo-abril del 2002 y lo de Alicante fue en noviembre. Porque, bueno, todo vino porque había una disputa, los follones de siempre de la UNDED, en que la antigua Caja de Ahorros, la CAN, pagaba a Alicante ese encuentro de embajadores, un simposio, bueno... Y la UNDED quería potenciar lo de Alicante, pero en Mucha Miel tenía la directiva organizado otro encuentro de embajadas, otro de embajadores. Entonces ahí estaba en disputa y en ese momento yo acababa de llegar como presidente de la agrupación de comparsas y un domingo los almuerzos que se hacían entre presidentes de la zona nos encontramos, que nos fuimos Paco, el anterior concejal de fiestas y yo, en una sede grandísima. Íbamos de novatos y allí le estaban dando al de Mucha Miel lo que no está escrito y dijimos, el apoyo de Almansa lo tienes. Si tú estás dispuesto a hacer lo que quieres hacer, con nosotros cuenta y te vamos a traer una cosa chulísima. O sea, nos tiramos porque ni íbamos a hablar con vosotros, ni con los padres, ni con nadie. Pero dijimos, allí en Almansa tenemos una cosa que es chulísima. Y que si tú haces el encuentro de embajadas y esto va para adelante, lo llevamos. Y así surgió lo de ir a Mucha Miel, que era un teatro, y bueno, y que fue el primer éxito. Y de ahí vino el que nos invitaran directamente a ir a Alicante. Si no, lo de Alicante no hubiera llegado. Escoltados por Policía Nacional. Sigue, y luego hablamos de eso. El siguiente bloque Sí, por eso. se ha tratado bastante y bueno, yo destacaría 2 cosas. Es que en estos inicios se implanta el método, que después se ha ido desarrollando hasta nuestros días. Y destacaría también mucho que se genera una relaciones de amistad muy fuertes que facilitan que el grupo vaya creciendo, ¿vale? El siguiente bloque que tenemos previsto se llama Expansión y visibilidad de las embajadas infantiles y va un poco a coalición de lo que estaba diciendo Juan Carlos, porque bueno, a partir de que nos invitan a Mucha Miel y a Alicante, la embajada infantil pega un boom y son muchas las poblaciones que se ponen en contacto con Almansa para conocer qué es esto y ver cómo se hace. Hay que decir que muchas desarrollan embajadas infantiles en sus poblaciones, pero no aplican el método, que eso lo comentaremos después, ¿vale? Y bueno, si queréis, empezamos a hablar un poco de ese tema. Como decía Juan Carlos, la primera salida la primera fue a Televisión de Castilla-La Mancha, recuerdo, antes que ir a Mucha Miel. Pues no lo sé. Sí. ¿Fue antes, Javi? Ahí sí que éramos centinelas, Kevin y yo. Y los embajadores eran Adrián y Alejandro. Sí. ¿Vale?
Y bueno, ahí nos pasó alguna cosa, Joaquín, ¿no? Pues cuéntanos algo de lo que pasó allí. Bueno, allí en Televisión Castilla-La Mancha, bueno, todos sabéis que los horarios, los minutos en televisión son muy caros. Entonces, claro, aquellos tampoco tienen ni idea de lo que íbamos a hacer ni de lo que llevábamos allí. Con lo cual, claro, teníamos un tiempo. Se hicieron ensayos y se les ocurre decir que la pelea hay que hacerla toda, la lucha hay que hacerla toda, pero que los textos había que recortarlos. Digo, vosotros estáis tontos, ¿qué os pasa? Hubo palabras más fuertes que estas, pero bueno, ahora no las voy a repetir. Entonces, ellos estaban empeñados en que se recortaran los textos y que se hiciera la pelea entera, la lucha. Llegó un momento en que tuve que amenazar con que subía a los chiquillos al autobús y nos veníamos para el pueblo, porque no daban su brazo a torcer hasta llegar un momento en que, ya existieron esas palabras mayores y dijeron, bueno, se hará como tú digas. Digo, es que si no, no se hace. O sea, era todo, iban al segundo. De hecho, a Cecil los cencerreros le hicieron hacer un cencerro en 1 minuto. Si no se os acordáis de que se puso... Era en directo, claro, la Teresa Viejo, la presentadora. Y le hicieron hacer un cencerro en 1 minuto. Eso es increíble. Y esto querían que los embajadores, pues en 2 minutos ahí recortaran los textos. Digo, vamos a ver, actores profesionales no lo hacen, como lo van a hacer los críos. Bueno, que al final pasó eso, que reñimos, discutimos y se hizo la embajada como nosotros queríamos hacerla. Es más, se hizo la lucha entera y los textos enteros. O sea, que al final nos salimos con la nuestra. Eso fue lo que... Bueno, pues a partir de ahí ya nos invitan a Muchamiel, como decía Juan Carlos, y después de Muchamiel participamos en Alicante, que yo creo que es realmente el acto donde yo recuerdo las caras de la gente que estaba viendo la embajada infantil. Allí fueron embajadas de todas las poblaciones de Alicante, con sus textos, con adultos todos, con sus apuntadores de turno, porque los embajadores se quedaban en blanco y les arrancaban, y de repente llegamos un grupo de niños de Almansa y niñas y hacemos una puesta, allí solamente decían el texto, los adultos. Hacemos una puesta en escena con la interpretación de los textos, con la puesta en escena que hacemos siempre, con la lucha, para arriba, para abajo, arrastrando escaleras abajo, uno se tiraba rulando, y cuando termina se hace un silencio y de repente empieza a aplaudir todo el mundo, ¿no? Y nos quedamos mirando las caras de la gente. Yo era muy pequeño, era muy joven, y me quedé sorprendido de ver la atención con la que nos habían estado mirando y lo sorprendidos que estaban. Y yo creo que fue ahí cuando de verdad nosotros no éramos conscientes, pero el resto de gente vio que esto tenía potencial, que era algo que se podía exportar a otras poblaciones y que podía funcionar en donde lo hicieran. No sé si Cristian o Israel... Hasta ese punto, que además, esto es alguna cosa personal, pero yo en ese momento estaba estudiando animación sociocultural, entonces el segundo año era de prácticas, y a mí el Ayuntamiento de Muchamiel, la Concejalía de Cultura, me llama para pedirme que haga las prácticas en el Ayuntamiento de Muchamiel para hacer todo un proyecto socioeducativo para crear la escuela festera en Muchamiel y copiar lo que hay en Almansa. Lo que pasa es que al final personalmente yo no acepto, porque me vengo a hacer las prácticas a Almansa y ya no supe si lo llevaron a cabo de alguna forma o no, pero hasta ese punto, es decir, porque aquello causó impresión como mínimo, porque es decir, que no pase de alto esto. Es decir, ahí teníamos personas adultas que tenían un apuntador detrás diciéndole el texto. Y llegaron allí los embajadores nuestros, 2 críos, dijeron el texto sin equivocarse, llegábamos al espectáculo de las peleas, allí el que moría se hacía el muerto hasta el límite de que luego nos dolían los riñones de arrastrar niños cuesta arriba para quitarlos de escena, porque no se movían, aunque les dijéramos que ya podían levantarse. Entonces aquello fue, la verdad es que Sí, hay recuerdos, la verdad es que muy, muy, muy positivos. Y como éramos un grupo de amigos y amigas y no teníamos móviles ni redes sociales, el tiempo lo dedicábamos a hablar, a reírnos,
nos cambiábamos todos revueltos, jugábamos todos revueltos y nos molestábamos unos a otros cada 2 por 3 para picar el billete. Es decir, pasábamos mucho tiempo juntos. Sí, buenas tardes a todos. Yo quería decir, a relación de las salidas, yo creo que cuando me di cuenta de lo que representaba la embajada infantil para Almansa, no fue cuando yo empecé a luchar aquí allá por el año 2003 o 2004, sino de las primeras veces que fuimos fuera, es cuando te das cuenta de lo que representa la embajada infantil para Almansa. Porque aquí parece que la tenemos muy establecida, todos los años se hace, pero cuando sales a cualquier población y los responsables de, por ejemplo, de Caravaca de la Cruz que hemos ido, o de Expofiesta, se tienen que dirigir a ti como organizador y tienes 16 o 17 años, se quedan asombrados de que un acto tan grande y tan importante que ha exportado a más de 20 poblaciones, donde en esas poblaciones ya la embajada infantil está consolidada, al final el verdadero valor y el verdadero triunfo de las embajadas infantiles es que estén organizadas por gente adulta de 16, 18, 20 años. Al final es la esencia de la embajada y es el método que debemos de seguir adelante. Como decía, por ejemplo, el otro día estuve reunido con Caudete, con el presidente de las fiestas de Caudete creo que vino, y el muchacho que organiza las embajadas. Son personas mayores y estuvieron aquí en la plaza y en las escaleras, se quedaron asombrados y estaban preguntando que quién organizaba esto. Yo le dije que muchachos de 16 y 18 años, y ellos me dijeron que eso no podía ser. Entonces yo les presenté a alguno de ellos, hablaron con ellos y se quedaron asombrados. Pues esto es lo que nos ha pasado cada vez que hemos ido fuera. Hemos ido a muchísimas poblaciones y siempre la hemos organizado con gente joven. Y bueno, yo poco más, quería aportar eso. Te cuento un par de cosas de Alicante. No, es que lo de Alicante, o sea, para los que fuimos de Almansa, todos los padres los que estábamos allí estamos acostumbrados a verlo, pero no solamente estaba en lo que se representó. Nosotros cuando llegamos allí a Alicante a hablar con los responsables de aquello y decías, ¿cuánta gente va a venir a comer? 60. Y sentados. ¿Cómo que 60 y sentados? 60 y sentados porque son niños la mayoría y sus padres. No, 4 embajadores vienen de otros pueblos. 60. Y si os acordáis, fuisteis, porque yo me quedé en el Castillo, un autobús bajó entero a un restaurante y comieron todos en el restaurante, o comisteis todos en el restaurante. Menos yo y 2 o 3 más que nos quedamos en el Castillo, pero el resto que vino en el restaurante. No, lo de la olleta fue en mucha miel. La olleta fue mucha miel, que nos hinchamos algunos a coger platos de jamón porque a nadie le gustaba la olleta. Pero bueno, es lo que había para comer. Pero es que donde quería ir es que el año siguiente nos llaman de mucha miel, pero ya no nos llaman para presentar la embajada infantil, sino para una ponencia en la que contáramos cómo funcionaba la embajada infantil. En aquella ponencia la escribimos, era también el 25 aniversario de la agrupación de comparsas, me parece que era el 2003, y la escribimos entre Paco y yo, la di yo porque no podía ir, y entramos casi en debate al final con el presidente de Gijona, donde también querían representar los del Moro Traidor de Gijona, que ahora ya lo hacen los niños, ya más vienen el sábado, y él decía que no, que vamos, no se podía dar tanta libertad a los chiquillos, que había que tener un control. Y yo decía, pero si esto no hay quien lo controle, si yo tengo peleas todos los días con ellos por intentar controlarlos un poco, y ya no está el problema en ellos, si es que están ellos y los padres de ellos, claro, porque están por detrás, y es que son amigos míos. Vamos a ver, es que el tema está en eso, hay que controlarlos a ellos. Los padres me dicen que los controle, yo que otros que no los controle, el control entre comillas, vamos a ver, que estuviéramos encima, que todo fuera en positivo, pero es que al final si una cosa funciona como una rueda hay que dejarle que ruede. Simplemente hay que tener un poco de control por encima y siempre poner ciertos límites, porque lo sabéis todos que siempre pedíais más, y bueno, el más estaba claro, que había que darle más, pero hasta cierto punto. Yo me acuerdo que una fiesta de mayo, el día 2 por la mañana, me llamó un festero y me dijo, escucha, los embajadores infantiles hay que recogerlos y no puede ser que vayan sin banda de música. Y dije, vale, pero es que para traer una banda de música, lo primero que hace falta es dinero. Y dije, bueno, ya me buscaré la vida. Y aquel día hubo banda de música y desde entonces se recoge a los embajadores con banda de música. Quien pagara aquella banda, eso ya es otra historia. Pero desde entonces y a partir de ahí se ha ido en positivo el haciendo cosas, consiguiendo cosas hasta lo que hemos llegado. Pero claro, había que poner
ciertos límites y ir poco a poco, porque si no, que se iba se hubiera ido de la mano. ¿Sabes qué quiero decir? Si no hubiera habido un control de las directivas, de los responsables de las embajadas, sí, está claro que lo lleváis vosotros, eso está clarísimo, pero siempre con alguien por encima que dijera hasta aquí. Y sabéis que hemos tenido muchas peleas, Israel, y Cristian lo sabe. Alguna que otra. No, pero a ver, control había. Lo que pasa es que la censura, como algunas veces le llamábamos, daba gracia de que muchas veces pasara por poblaciones que reventaban la cabeza de Mahoma a petardos, sí, o que hicieran barbaridades como algunas hacen, y luego se escandalizaran porque a algunos le cortaban la cabeza durante una batalla, o se daban 2 espadazos más fuertes. Pero bueno, como bien dice Juan Carlos, pues sí que ha habido nuestro más y nuestro menos en algunos momentos, pero también es verdad que hemos tenido mucha libertad, que a la hora de realizar cada 2 y 4 de mayo la embajada siempre hemos tenido libertad a la hora de preparar un guión, de lo que sea, siempre hemos tenido la libertad porque al final se confiaba en nosotros. Al final se confiaba en nosotros. Además, y es verdad que la embajada infantil coge tal auge que no le queda más remedio a la agrupación que confiar en nosotros, porque si no, el monstruo era tan grande que yo creo que había devorado a más de una directiva. Es verdad, porque ya no éramos solo nosotros, eran los 60 padres de los chiquillos, de las madres, todo el mundo que hubiese podido con cualquier directiva que hubiera pasado. Pero es verdad que es que también se había hecho un trabajo, y lo que comentábamos en el documental, que no sé si saldrá, era que al final se consigue crear una gran familia en la que por un tiempo fue Marín el responsable, luego nos tocó a Cristian y a mí encabezar ese papel, y yo recuerdo con mucho cariño cuando estábamos Cristian y yo, cuando los jóvenes, los niños se acercaban, te pedían consejos, ya no solo de la embajada, te pedían consejos a nivel personal, cualquier tipo de cosa. Nos convertimos un poco en los padres de ese gran grupo, lo cual también era súper bonito, y yo recuerdo con muchísimo cariño cómo todo eso, pues éramos una gran familia. Cristian era uno más en mi casa, yo era uno más en la suya, pero es que eran muchas horas las que pasábamos, y esto es que ya sobrepasó, por así decirlo, las fiestas, porque éramos un grupo de amigos muy grande durante todo un año. Yo sí que me gustaría destacar el tema de lo de la independencia. Creo que es uno de los puntos fundamentales de que hoy las embajadas funcionen como funcionan, y de que, por ejemplo, el título de esta charla sea el motor de la agrupación de comparsas. Porque es muy fácil poner a trabajar a la gente joven, pero decirle cómo lo tiene que hacer, o estar encima, o intentar someterlos a tu criterio, que no es el caso de las embajadas infantiles en Almansa. A los grupos se les dejaba libertad creativa totalmente, se les dejaba hacer y deshacer. Sí que es verdad que había disputas y había discusiones, pero había un carácter reivindicativo de los grupos que nadie nos ha cortado nunca. Nunca, ni desde los orígenes, y yo estoy seguro que están aquí miembros de los grupos de ahora, que tampoco se hace. Quiero decir que la gente joven asumía la responsabilidad completa, y yo creo que eso es lo fundamental, que eran gente joven pero responsables de lo que estaban haciendo, y eso genera que la gente se involucre y se pique a seguir trabajando, ¿no? ¿Qué tan necesario era que los adultos nos dijeran de vez en cuando hasta aquí, como que nosotros nos plantáramos hasta en los ensayos de las presentaciones? En ese año era el presidente, creo que Andrés Miguel, el pirata, y la presentación se hacía en los salones Ramona, en el Salón Jardín, y nos presentamos allí, Israel y yo y los demás, para decirle, yo ya no me acuerdo qué pedíamos ese año, pero o nos pones esto o no hay embajada el día 2. Eso en pleno ensayo delante de todo el mundo, claro. El enfado del presidente de entonces, que era Andrés Miguel, era lógico también, claro. Pero nosotros ahí diciendo que o pasaba por el aro o no había embajadas infantiles. Es decir, a veces llegábamos hasta ese punto con ese tono reivindicativo. Pero la verdad es que esa inercia, ¿no?, de trabajo, esa forma, esa independencia, como decíamos, que esa libertad que ha dado tan buenos frutos, hay que agradecerle mucho a Joaquín, porque cuando en sus inicios él sí estaba, pero nos dejaba. Él estaba, pero nos dejaba. Sí, si queréis que podéis hacerlo, pues venga, pues sí, para adelante. Entonces, eso al final nos dotó de autonomía,
nos dotó de seguridad en nosotros mismos y en el propio grupo, y eso hace que el grupo y las personas que lo componen pues se vean con fuerzas de hacer no cualquier cosa, pero más. Es decir, si al revés se te corta, se te dice que tú esto no puedes, esto no, pues al final uno termina creyéndose que no puede. Y ahí fue al revés. Por eso la explosión de las embajadas y si te parece, introducimos el siguiente, porque ya llegó un momento que éramos hasta negociadores. Y sí, los adultos también negociaban por nosotros, pero nosotros por nosotros mismos también. Y hubo un momento que el Ayuntamiento de Almansa crea las Puertas del Tiempo, luego crea las Noches del Terror y se pide la colaboración a la agrupación de comparsas, concretamente a las embajadas infantiles, para que actuemos en las Puertas del Tiempo y luego las Noches del Terror, para de una forma más barata que el Ayuntamiento pueda llevar ese evento turístico. Ahí no estábamos nosotros y negociábamos y dijimos, vale, lo hacemos, pero a cambio la escuela taller pues nos fabrica no sé qué queremos para las embajadas, nos fabrica no sé cuánto. Entonces fueron años en los que se nos fabricaron jaulas, mesas, cosas de herrería, porque en la escuela taller había carpintería, los primeros escudos de madera, eso es. La primera espada de hojalata que antes era. A cambio del trabajo. Así es que un poco también dar ese punto importante de que las embajadas ya no solo han salido fuera, ya no solo han hecho embajadas aquí, sino que también las embajadas infantiles han sido imprescindibles, no importantes, imprescindibles para llevar a cabo eventos como fue las Puertas del Tiempo, que no recuerdo cuántos años se repitieron, 3 o 4, 6 o 5. y luego las Noches del Terror. Y allí nos poníamos tan serios y ensayábamos tanto y preparábamos todo tanto que turistas que venían de Comunidad Valenciana y de donde se quedaban con la boca abierta de ver que ahí había un guión, que había una seriedad, a pesar de que éramos gente muy joven. A veces nos iba de las manos y ahumábamos el tapial pero la realidad o encarcelábamos a un valenciano porque decía que la contraseña era Cualmave de Almansa a Tos Alcansa y lo metíamos en la cárcel al turista valenciano. Es decir, teníamos libertad y a veces pues lo pasábamos bien y a veces había que decirnos, oye, hasta aquí. Pero ya digo, las embajadas infantiles han sido no importantes sino imprescindibles en algunas otras cuestiones de la ciudad. ¿Queréis comentar algo de...? Dale. Venga, que se anima. A ver, por explicar lo que era la Puerta del Tiempo, que Cristian lo ha dicho como si todos lo conociéramos. La Puerta del Tiempo era un fin de semana o dos, no sé si se hacía 1 o 2. La Barroca y la Puerta del Tiempo. Sí, eso es. A ver, la feria medieval, primero. Sí. Hasta que era el boom de la batalla, se convirtió. la feria medieval, Eso es. Y hacía unas visitas temáticas Se montaba en el castillo, mientras que el castillo estaba abierto, se montaban unas visitas, como dice Irra, temáticas por el castillo. Y cada uno de nosotros desempeñábamos un papel en esa visita. Entonces, cada vez que subía un grupo, pues unos eran los guardias que estaban en la puerta, otro era el ladrón que robaba el trilero que estaba ahí haciendo el juego en la mesa, los otros 2 estaban luchando, un moro que lo iban a subir a la torre del homenaje y se escapaba y peleaba. Bueno, la verdad es que eso era un show. Nosotros estábamos deseando que llegara porque lo pasábamos en grande. Y la Noche del Terror, eso era mejor todavía. La Noche del Terror era parecido, pero se hacía por la noche, ¿no? Y ahí nos disfrazábamos un poco de... Pues eso, uno se disfrazaba de fantasmas, otro con una motosierra, que me acuerdo de mi hermano un año que llevaba la motosierra ahí asustando a la gente por las escaleras. Por arriba igual se contaba alguna historia por allí por el castillo. Y a modo así de anécdota, me acuerdo fueron 2, que unos cuantos salíamos entre los matorrales de subir de las rampas que suben al castillo, y ahí nos poníamos en la cara como barro. O sea, como barro no. Yo no sé si era barro o era arcilla, yo no sé qué era eso. El caso es que nos poníamos la arcilla, llevábamos las camisetas rasgadas, salíamos entre la gente así, y a última hora de la noche, cuando terminaba la Noche del Terror y bajábamos a quitarnos el barro, la piel se nos caía a pedazos. O sea, eso era tremendo. Pero no contento con eso, que si eso lo hacíamos un viernes, el sábado el barro otra vez a la cara, ¿sabes? Al final éramos unos cómicos. Y nada, yo creo que está bien. Yo, si queréis, por ir cerrando este tema, el que hemos denominado la expansión y la visibilidad, hay una cosa que es importante, y es que los embajadores eran 2 años, y a partir de que empieza todo este boom, de repente nos encontramos con que hay listas de 3 y 4 niños que quieren ser embajadores. Entonces la agrupación se plantea el decir, bueno, vamos a cambiarlo de 2 años a 1,
para que no haya niños, porque bueno, los adultos al final tienen todo el tiempo del mundo, pero los infantiles había unas fechas tope y para evitar que se queden niños sin salir, se bajó a 1 año. Y se amplían las embajadas. Una de las cosas que antes quería comentar y se me ha ido es que todas las directivas nos trasladaron el cariño y el cuidado que había que trabajar, con el que había que trabajar los textos de las embajadas. Y un poco para que fuéramos conscientes que era lo más importante. Además, los que tuvimos la suerte de conocer a Salvador Hernández y con el cariño con los que los había preparado, pues quizá aún queremos y cuidamos más esos textos para las embajadas. Eso es muy importante porque no se nos permitía, al principio pues intentábamos, pero luego no se nos permitía hacer ninguna modificación. Y en verdad es que por respeto a los textos se debían mantener enteros tal y como los había escrito Salvador Hernández. Es cierto lo que dice Valentín, que se desmadra la cosa, hay muchos aspirantes a ser embajadores y entonces surge el hacer la embajada mora y también la embajada cristiana para que, aunque los embajadores sean 1 año, tener 2 representaciones. Eso ya generaba el problema de que Salvador, desgraciadamente, ya no estaba entre nosotros, por lo tanto, la embajada cristiana y la conversión se convierten en un resumen o se acorta un poquito la cristiana, se acorta un poquito porque el texto de la cristiana y la conversión es bastante grande, pese a ser niños es bastante importante, pero se hace una adaptación y no se hace otra cosa, pues yo creo que por seguir respetando la autoría de los textos y para que Salvador Hernández pues siguiese siendo quien firmase esa obra para la ciudad. Y bueno, eso es. La adaptación la hizo Joaquín, ¿no? La adaptación de la... Sí, la adaptación la hizo Joaquín. Sí. ¿Nos quieres comentar alguna cosa relacionada con ese tema? Los textos de la Embajada Cristiana Infantil son parte de la mayor, porque la mora, los mayores tienen unos textos y el infantil tiene otros, pero los textos y tanto los textos como la conversión del moro son los textos de los mayores, pero resumidos. Se trató de que todo encajara, que no hubiera frases ni versos malsonantes, pero fue todo un resumen de los mayores. Y nada, y fue como bien habéis dicho, se nos iba de las manos la cantidad de chiquillos que querían ser embajadores y había que respetarlo la edad, no teníamos un tope y no podíamos, se nos iba de las manos, con lo cual fue un acierto, creo, el hacer 1 año, 2 representaciones y al año siguiente pues otro. El acierto también es de que el centinela de este año fuera embajador al año siguiente, para que así pues también estuvieran más tiempo con el protagonismo que ellos querían. Y así fue como se hizo. Vamos a pasar al tercer bloque, que le hemos titulado de la embajada infantil, que hasta ese momento pues bueno, era embajada, hasta que ya una cosa que es una embajada infantil concreta se convierte ya en lo que se quería al principio, que era la escuela festera. Así por eso le hemos puesto ese nombre de embajada infantil a escuela festera. Aquello más o menos cuando la embajada coge el boom ya podemos estar hablando de ese cambio, pero sobre todo lo último que estaban diciendo, cuando ya se decide hacer 2 embajadas, embajadores 1 año, pues ahí ya se puede hablar de que aquello se convierte en una escuela en toda regla. ¿Y por qué se le llama escuela festera? A mí personalmente me gusta más hablar de escuela festera, porque incluye embajada infantil, incluye escuela de embajadores, incluye todo lo demás. En cambio, pues embajada infantil se refiere al acto o escuela de embajadores se refiere a los embajadores. Entonces, escuela festera ha demostrado algo que yo creo que nadie de los que en su momento empezaron, ni adultos ni adolescentes, nos imaginábamos. Y esa escuela ha supuesto que en esa escuela se han formado presidentes de comparsa, presidentes de la agrupación, concejales, personas que han estado en directivas de comparsa, de la agrupación.
todo menos embajadores, porque aquí a los que están ya hay que darles un tirón de orejas, a los que han sido embajadores infantiles se deben de ya plantear en algún momento ser embajadores adultos. Estamos a otras cosas. Porque de momento es lo único que no ha dado esa escuela. Nos hemos arriesgado y nos hemos atrevido a formar parte de colectivos sociales, políticos, como decíamos, festeros de la localidad, gente que hemos estado en la escuela festera, pero aún nadie ha dado el salto a embajadores. Entonces, un poco este bloque queremos hablar de eso. Y claro, para crear esa escuela hay un porqué, y el porqué es que principalmente, sin saberlo, estábamos aprendiendo responsabilidad, estábamos aprendiendo a ser maduros y estábamos aprendiendo a valores de la vida, pero aplicados en este caso en el contexto festero de trabajar, es decir, cultura del esfuerzo, trabajar duro y con motivación de saber lo que queríamos y lo que costaba. Y eso al final, pues como decíamos, sin ser profesionales, sin saberlo, casi sin quererlo, esa rueda, como decía antes Juan Carlos, pues esa rueda rodó y ha llegado a donde está hoy en día. Entonces, creo que la agrupación de comparsas ahora mismo, si echa la vista atrás, pues debe de estar orgullosa en que aquella apuesta, aquella idea, pues ha dado los frutos, vamos, quiero decir, en un 200% de lo que se esperaba, porque se ha demostrado que ha sido todo muy positivo. Pero también en la sociedad almanseña, no solo internamente, como decíamos, en el ámbito festero. Es decir, Almansa ha tenido personas que hemos formado parte de las escuelas festeras que nos llegaron a cambiar la vida, es decir, a muchos de nosotros, e incluso, bueno, a mí personalmente me cambiaron cuál era mi objetivo de carrera profesional. Yo iba a ir para un lado y al final tiré para otro gracias a las escuelas infantiles festeras. Por lo tanto, venga, abrimos ahí. ¿Quién se anima el primero? Pero no hay embajadores. Pero no hay embajadores. Yo me animo a decir una cosa respecto a los valores que el primer grupo, antes Joaquín Marín decía una cosa muy importante para mí, que es algo que me enseñaron los organizadores con los que yo empecé, es la cultura y el valor de que lo económico en la embajada infantil es importante, porque está claro que hoy en día, como en aquel entonces, vivimos en un mundo en el que sin el motor económico no podemos ir a ningún sitio, pero a falta de recursos económicos y de recursos materiales se agudiza el ingenio. Con esto quiero decir, yo por la embajada infantil he visto cómo unas escaleras de 10 peldaños se han reconstruido en una catapulta que pesaba 100 kilos, se han vuelto a reconstruir en un ariete y ese ariete se recicló y ahora mismo son unos cajones para llevar espadas. Y han acabado en la embajada. Y han acabado. Quiere decir, un valor muy importante, y yo creo que hoy en día también se está aplicando en la embajada infantil, es que el tema económico pasa a un segundo lugar cuando las ideas y el ingenio están, ¿vale? Porque la embajada infantil, si por algo se ha caracterizado, es por darle la vuelta siempre a todo, sacar ideas nuevas y claro que se ha luchado por temas económicos. Israel en el documental hablaba de cuando se luchaba por esos recursos económicos, pero algo muy importante es el valor, los valores que nos intentaron transmitir a falta de recursos económicos, trabajo, ingenio y sacrificio. Es que era de lo que se trataba. Era de lo que se trataba. Yo es que me he acordado y sí que es verdad, desde un primer momento siempre. Con los padres que eran los que más apretaban, porque los críos nunca me han dado problemas. De hecho, como ha dicho Cristian, había tanta responsabilidad que fijaos lo que os voy a decir, cuando hubo el terremoto con el tsunami en Japón, la única entidad de Almansa que se tiró a la calle corriendo a recaudar fondos fue la escuela infantil de embajadores. Y no se dio más de 3.000 euros de lo que se recogieron. A través de Cruz Roja se enviaron allí. O sea, quiero decir, la idea no era, porque sabemos pedir todos. Era muy fácil, en vez de irnos allí al local mío a hacer las piedras, pues que nos traigan piedras. Si estaba el Yombo, había 1.000 que tenían piedras, que nos traían las piedras. Arietes también había, pero esa no era
la idea era de que sin dinero se pudiera hacer embajadas. Pero claro, luego llegaban los papás y decían que ¿por qué no le daban a los críos? Claro, teníamos el contrapunto de que la embajada nocturna pues se llevaba un pastizal. ¿Y por qué los nenes no? O sea, es que no es la idea esa, o sea, no era la idea, por lo menos mi idea no era que se les diera dinero, era que se les diera posibilidades de trabajar y hacer las cosas. Yo ya varios años en la organización de las embajadas nocturnas y sí que puedo asegurar que esa es una enseñanza básica con la que trabajamos todos los días en la embajada nocturna. Llegan los meses de marzo y abril, yo cuando estaba estudiando en la universidad, yo me venía a escondidas de mis padres porque si se enteraban que en marzo y abril vivía aquí en Almansa sin que ellos lo supieran. ¿Y por qué vivía aquí? Porque, es verdad, yo vivía en casa de Fernando, allí todos los días en el taller, trabajando, haciéndonos todo. ¿Teníamos recursos económicos? Sí, pero a lo mejor los aprovechamos para otras cosas. O si no los necesitábamos, decíamos, esta partida presupuestaria, pues a lo mejor se puede destinar a otra cosa. No, y que al final también, aunque había recursos económicos, a nosotros nos gustaba, yo creo que a todos los grupos, el estar pues ahí en el bajo de tu casa pues trabajando, lo que hablabais antes, echando por la tarde, preparando cosas de charreta, haciendo amistad. Que bueno, sí, entre otras muchas cosas. ¿Vale? A ver, yo un apunte por lo que comentaba, aunque después lo hablaremos también, pero por lo que comentaba Javi de la embajada nocturna, y hoy en día el presupuesto de la embajada nocturna es sostenible porque se fabrican muchas cosas y se hacen muchas cosas exportando el método de las embajadas infantiles. Si no, a nivel económico, hoy en día sería casi insostenible, pienso yo, y eso Francisco nos lo puede también comentar si quiere. Nosotros pegamos el primer tijeretazo. No iba a hablar yo de esto, pero al final siempre es un hermano mayor en el que fijarte la embajada mona nocturna, y yo que he crecido ahí como embajador 6 años, incluidos la experiencia de pandemia, pero sí que es cierto que si antes teníamos una embajada en la que pues se tenía que contratar los efectos especiales, los especialistas, al final lo que tenemos ahora en la embajada mona nocturna, y es gracias a las infantiles, es un capital humano que ahora se llama Gladium, pero al final yo creo que es esos niños de las embajadas infantiles que están en la adulta, que ese capital humano de más de 50 personas sería insostenible y no se podría pagar de ninguna de las maneras. Y al final el espectáculo, con el amor, con el cariño, con el que no solo se representa, sino que se trabaja, con el que se siguen haciendo los escudos, con el que se siguen haciendo las espadas, con el que se siguen haciendo los elementos de asedio del castillo, al final, como bien dice Valentín, hace primero que la embajada mona nocturna sea más sostenible, que el capital humano siga creciendo año tras año, y al final que el espectáculo que se pone en la plaza, no solo de ellos, también al final, pues esas niñas del boato infantil también van a boatos adultos y también exportan el mismo modelo, pues hacen que crezca la embajada mona nocturna a raíz de la infantil. Vale, hola. A mí me gustaría hablar también, aparte de lo que están diciendo de lo del tema económico, que hemos aprendido. Yo he aprendido con ellos a reutilizar hasta un tornillo, a pedirle favores a mucha gente, porque cuando nosotros estábamos en la embajada infantil, hablo de mi año, no había dinero. Ahora sé que tienen la suerte de que tienen una pequeña partida, muy pequeña, que la utilizan genial, pero en nuestros años el presupuesto era 0, totalmente. Pero creo que más importante que el saber economizar o saber gestionar esos recursos es el aprender a trabajar en equipo. Creo que un valor muy importante que hemos aprendido todas aquellas personas que han pasado por la escuela festera es el trabajar en equipo, el aprender a saber cada uno en qué es bueno y saber complementarse con los otros que tienes a tu alrededor para trabajar y hacer un buen trabajo. Al final, eso también se ha extrapolado a la embajada nocturna, en la cual muchos de los que hemos estado organizando la embajada infantil hemos seguido organizando la embajada nocturna y hemos llevado a cabo el mismo método.
Y es eso, creo que la embajada infantil es una manera de enseñar a los niños de Almansa valores, trabajo en equipo, amistad, responsabilidad, el ser un ente colectivo, no ser una persona individual de yo quiero esto y yo voy a hacer esto, no. Aquí somos un equipo y aquí el que mejor sabe pintar va a pintar y el que mejor sabe escribir va a escribir. A lo mejor a mí la idea que ha escrito la otra persona no es la que más me gusta o no es como yo lo hubiera expresado, pero es que esa persona lo va a expresar mejor que yo y en cambio a lo mejor yo soy una máquina haciendo tiritas de flores para la embajada nocturna. Cada uno sabe hacer una cosa. Entonces eso, que poner en valor el trabajo en equipo, que para mí es una de las cosas más importantes que tiene la escuela festera, que a mí me gusta mucho también llamarlo escuela festera porque al final de ahí no han salido solo embajadores o, bueno, embajadores como han dicho por aquí, no ha salido ninguno todavía mayor, pero sí que hemos salido muchos festeros que empezamos siendo niños y que ahora de adultos o de jóvenes seguimos estando en los colectivos y seguimos ayudando de una manera u otra, más visible, menos visible, pero seguimos estando ahí y trabajando para la fiesta los 365 días del año, que es cómo funcionan las fiestas. Bueno, yo quería decir que escuchándolos a ellos se puede ver como sí que es verdad que la esencia de los ensayos no se han perdido, sino que sigue siendo que los niños y niñas bajan allí a disfrutarlo, a pasárselo bien, a hacer una actividad diferente, pero sí que, por suerte o por desgracia, la esencia un poco de los organizadores no es la misma que cuando estaban ellos. Ahora, como ha dicho Ana, sí que se destina una pequeña partida de presupuesto a nosotros. También está Gladium, que nos abastece cuando nos hace falta. Pedir cualquier cosa que pidamos, ahí está Gladium para dejarnos lo que sea. Y bueno, pues sí que es verdad que pues esas reuniones que se hacían para construir, pues ya sea espadas, piedras, arietes, sí que es verdad que ahí se ha perdido un poco, pero bueno, lo que es la esencia de los niños sigue estando. En cuanto a la embajada nocturna, sí que es verdad que antes a lo mejor un niño que participaba en la embajada infantil sabía dónde tenía su fin. Cuando se hiciera mayor, bueno, pues pasaría a ser responsable y ahí, pues bueno, ya vería lo que pasaba. Pero ahora yo creo que el entusiasmo de un niño y la motivación que participa en la embajada infantil, aparte de participar en la embajada infantil, es hacerse mayor y poder participar en esa embajada nocturna que a lo mejor antes no era tan nuestra, pero que poco a poco con la embajada infantil pues la hemos ido haciendo nuestra. Entonces yo creo que pues ahí está un poco la esencia que tenemos ahora en la embajada infantil. Buenas tardes. A ver, yo relacionando un poco con lo que han dicho antes ellos, decir que sí que es verdad que ahora tenemos un mayor presupuesto que cuando ellos, pero creo que el presupuesto ahora se destina mucho también, por ejemplo, este año la mayor parte del presupuesto se ha destinado a hacer cosas que nosotros no hemos podido hacer por nosotros mismos. Por ejemplo, los trajes de monjes que utilizamos este año es algo que no podemos hacer nosotros, por mucho que al final queramos juntarnos y queramos hacer cosas, es algo que no podemos. Y lo puede decir Fran, nuestro presupuesto este año ha sido eso y ya está, y lo poco que hemos utilizado de pirotecnia. A lo que me refiero es que seguimos conservando el hecho de ir reutilizando cosas como las espadas, como la cabra, como todo lo que se ha podido reutilizar de todos los años. Siempre pues le damos una pintura a esto o arreglamos esta espada pintándola, como hace un par de años que estuvimos pintando las espadas que se iban utilizando 10 años. Que al final es el hecho de, en vez de decir, no, vamos a comprar 30 espadas más, pues cogemos las espadas, las pintamos y coño, tienen a lo mejor 10 años más de vida. Y por otra parte, hablando sobre lo que habéis dicho antes de quedar, que antes quedabais, os reuníais todos en un sitio, al final yo creo que actualmente como no hay un sitio, como por así decirlo, un garito, por así decirlo, donde todos nos podamos juntar y todos podamos bajar, creo que ahí se pierde un poco el hecho de poder crear cosas nuevas y poder juntarse, porque
sí que es verdad que a lo mejor si ahora mismo tuviéramos nosotros, por así decirlo, un lugar para juntarnos y como un taller, creo que ahí podrían salir muchas más ideas, porque al final es algo que, venga, pues vamos a bajarnos a las 4 allí y pensamos qué cosas hacer, tenemos allí papel, tenemos cartón, tenemos madera, sí, no sé, que tendríamos un sitio para poder seguir trabajando para las embajadas y seguir haciendo cosas chulas. Lo que dice Iván lleva toda la razón. Nosotros teníamos la casa vieja del festero, bueno, que más que casa del festero era un garito en el que a Juan Carlos no le gusta que fuera un garito, ¿vale? Yo de verdad no iba, pero no iba a controlarlo, iba porque tenía que ir. En el que teníamos lo que dice todo el material, podíamos madera, cartones, pintábamos, bueno, hacíamos trastas también de vez en cuando allí. Pero es eso, al no tener un sitio donde a lo mejor juntarse, más que la casa de alguno, que también sé que se utiliza, pero no es lo mismo, es tu casa, mi casa o la casa del otro. Entonces eso también sería un aspecto, a lo mejor, ahora que está aquí el presidente, que me está escuchando, pues tener para la embajada infantil una especie de... y la concejala también. Una especie de sitio donde ellos se puedan juntar pues a fabricar sus propios materiales y hacer una especie de escuela para trabajar los materiales que vayan a usar en las embajadas. Que al final la casa esta que nosotros llamamos del festero o garito, pues terminábamos los ensayos o justo antes de los ensayos y terminábamos de ensayar, venga, vámonos y pintamos 2 espadicas, echamos un ratico y ya nos llamaban las madres, nos reñían y para casa. Pero que, claro, teníamos muy cerca para el mismo día 2, pues tener todo el armamento allí, todo lo que se iba a utilizar. Que pronto pasaba cualquier cosa, como un año que tuvimos que pintar los trabucos, ¿os acordáis? Javi, Fernando. Pues a mano teníamos... Yo quiero decir, ahora que se han nombrado los trabucos, aunque no venga mucho, la diana infantil está cogiendo un auge en Almansa muy, muy importante. ¿Y fuera de Almansa? Y fuera de Almansa. Y bueno, en Caudete pidieron los trabucos de aquí, sí. Yo quiero contar cómo se crearon los trabucos. Los primeros trabucos comprábamos vasos de cubata de tubo del Mercadona, iban en filas de 10, ¿vale? Entonces nosotros lo hacíamos lo forrábamos con cinta de carrocero y luego lo hacíamos con corchos, se hacía la forma de... Exactamente, de la madera de la escopeta. Entonces iban metiendo un petardo de estos pequeños, los águilas o como se llamen, reventaba un vaso y bajaba el siguiente petardo al otro. Hasta que, bueno, luego, yo ya sí que no lo sé cómo surgió la idea de hacer los trabucos con la bala de metal y ya la madera, pero ese es para que veáis un poco de lo que estábamos hablando, el ingenio de que algo tan grande surge de una idea muy pequeña. Y yo creo que la embajada infantil es como un paralelismo. La embajada infantil se creó a base de muchas ideas y pocos recursos, al final se ha convertido en algo muy grande. Yo quería comentar, escuchando a Iván y a Rafa, que yo estoy convencido de que cambiarían el poco o mucho dinero que tienen con que tuvieran el respaldo total de todos y cada uno de los padres de los luchadores. Y con el respaldo total me refiero a que los padres de los luchadores y de los participantes no pueden estar pegados a sus hijos todo el rato en los ensayos. Eso hace que la autoridad de estos chicos se pierda por completo. Eso hace que los chicos a la hora de enseñar no puedan hacerlo con total libertad y que el niño que tiene que aprender está más pendiente de si le va a gustar al padre lo que está haciendo o le va a dejar de gustar y entonces no está de verdad asimilando ese aprendizaje que tiene que llevarse esa tarde allí. Por lo tanto, yo lo que pediría, y creo que en eso hemos ido para atrás en vez de para adelante, es que tuvieran una mayor confianza en los responsables de la comisión infantil. Que el tiempo que van a estar allí los niños, cada tarde, cada tarde aprendiendo a qué es lo que van a hacer el día 2 y el día 4 de mayo, bueno, pues todos esos padres, pues de verdad que de verdad tengan confianza, que no les va a pasar nada, que los niños los van a cuidar como si fueran suyos y que de verdad y de corazón que si quieren que el día 2 y el día 4 salga todo bien, deben de dejarlos solos ensayar, deben de apartarse. Las cervezas la pueden echar, lo siento por mi amigo Javi, en vez de en el Casagrandes la pueden echar en el Código, un poquito más lejos, pero que no estén en la plaza metidos todo el ensayo porque de verdad no les ayuda ni a los responsables ni a los niños, que al final todo
va a salir un poquito peor. Y de verdad, mucha confianza, que el equipo que hay es muy grande y está muy preparado. Vale, yo al hilo de lo que está comentando Israel ahora, ya que él ha abierto este pequeño melón, voy a hacer una pequeña aportación, igual que como él comentaba del tema de los padres, de que acompañan a los niños y se esperan ahí durante todo el ensayo, que hay veces que yo, la verdad es que este año, que he tenido la suerte de poder volver a participar o colaborar con la embajada infantil, con los niños más pequeños, me he sorprendido de ver tantos padres. Más que nada porque yo recuerdo cuando organizábamos la embajada infantil y, por ejemplo, cuando era pequeña y iba a clases de ballet y llegaba a algún tipo de festival o de, por ejemplo, en las presentaciones que ibas a hacer tú, después de estar meses ensayando, ibas a representar lo que habías estado ensayando, y la emoción como niña que tenías al que tus padres fueran a verte lo que habías estado practicando, porque ellos no sabían lo que era. Tú podías ensayar en tu casa, moverte un poco, tal, pero ellos... Entonces yo creo que eso también se está perdiendo un poco por el tema de que los padres acudan a la plaza y estén siempre allí, que al final se pierde la emoción de que los niños nos muestren lo que hacen el día 2, porque los padres están cansados de verlos luchar durante un mes prácticamente, porque están allí, y sí que pienso como Israel que los padres deben confiar tanto en el equipo de embajadas que está ahora como en los que vengan, porque al final, si llevamos 25 años sobreviviendo, creo que queda para otros 25 por lo menos. Y no se ha perdido ningún chiquillo. Y no se ha perdido ningún chiquillo. Puede ser que alguno haya tenido alguna pequeña lesión, pero nada grave. Y la verdad es eso. Además es que yo recuerdo cuando era organizadora, que el tú poder estar con los niños, el contacto que tenías con ellos, es más, muchos de los que están aquí hoy sentados eran mis alumnos de cuando organizábamos, y al final creas una confianza, que esa confianza, si los niños hoy en día tienen a su figura de referencia, que serían sus padres, en todo momento los organizadores no van a ser una figura de referencia para ellos, ¿vale? Entonces la verdad es que opino lo mismo que Israel, aparte de por lo que ha dicho él, sobre todo también por eso, vamos a pensar en vuestros hijos de cara a que tengan ilusión de mostraros lo que hacen, ¿vale? Vale. Digo, no sé dónde miras. Nada, por no repetir, pero bueno, por sumar. Ya no solo estamos hablando de un punto de vista festero, un punto de vista desde la experiencia de las embajadas infantiles. Aquí somos varios los que somos profesionales de la educación. Por ejemplo, Ana es profesional, y yo, que también me dedico además a la protección de menores, yo os aseguro, papás y mamás, que voy a ser un poco más directo aún, papás y mamás, sobráis en los ensayos. Hay que dejar a los niños y las niñas que con autonomía y con libertad se desarrollen en los contextos seguros, y la embajada infantil es un contexto seguro. La Plaza Santa María no hay tráfico, los organizadores son gente responsable, y es lo mejor que les puede pasar, aprender a ser autónomos, personas autónomas, independientes, que construyan su propia creatividad, y así es como tendremos adultos responsables. Igual que un papá o una mamá no se queda en las clases de inglés, igual que el papá o la mamá no se queda en los entrenamientos de fútbol, igual que el papá o la mamá no se queda en las clases de baile moderno, de hip hop, igual que un papá o una mamá no se queda en clase de manualidades, no debe de quedarse en los ensayos de las embajadas infantiles, porque los niños se desorientan, no saben a quién tienen que atender y no es lo mismo. Entonces hay que dejar que la autoridad quede muy clara. La autoridad es de quien en ese momento es el equipo de organización de las embajadas infantiles. Y creo que con esto hemos demostrado que esto se ha convertido en una escuela festera de verdad, que es ese tránsito que se quería, y que las embajadas infantiles, esa escuela festera, se ha hecho no solo un hueco en la agrupación de compasas, sino que ha copado de forma transversal la agrupación de compasas y, como decíamos también, la sociedad almanseña. Y venga, te paso la pelota. A ver, el siguiente punto que teníamos era un poco hablar de los... Que no moleste.
Antes de que cambiarais de tema, me gustaría profundizar en una cuestión que la habéis nombrado, pero creo que la habéis pasado por alto. El por qué, lo mismo a lo mejor es porque tenemos pánico o miedo de intentar ocultar, creo yo, la única decepción que podamos tener de todo lo que habéis conseguido entre todos vosotros durante tantos años. Que es el tema de el por qué no ha salido ni un solo embajador adulto mayor, habiendo tantos embajadores infantiles. Lo habéis nombrado, pero a mí me gustaría, ya que estáis aquí muchos de los embajadores, el por qué. El por qué. Lo que ha comentado Cristian de la escuela festera, se tiene que quedar en eso. Perfecto, escuela festera. Con los embajadores, cero, pero cero patatero. Entonces a mí me gustaría que, no todos, algunos, explicaréis el por qué. Yo pienso, no lo sé, sea porque 4 años es muchos años, porque hay mucho protocolo, no lo sé. Algo tenemos que estar haciendo mal para que ni un solo embajador infantil haya salido embajador mayor. Era solo eso. Además, voy a ser muy serio en este tema. ¿Tú quieres ser el primero? Están todos aludidos. Además, yo voy a ser muy serio con este tema. Y lo he dicho y he tenido alguna discusión que otra con uno que es embajador y que hoy es presidente de la agrupación de comparsas. Yo no voy a ser embajador mientras el protocolo siga siendo el que es. Un embajador tiene que ser embajador. No puede ser una banderada más. Y ya está. Entonces, mientras el protocolo del embajador siga siendo el que es, yo no voy a ser embajador. Y te voy a poner mi ejemplo. Aparte de que yo siempre he pensado en un embajador con edad, con empaque, con años, con experiencias. Y quizá porque mi referente, a lo mejor uno de ellos sea Joaquín Rodríguez Marín, no he pensado nunca en ser embajador con 20 años, sino que he pensado en ser un embajador ya con una edad. Pero sobre todo, yo creo que un embajador es que tiene que ser eso, un embajador. Aquel que hace las 2 embajadas lo mejor posible, aquel que se tiene que cuidar la voz hasta el 4 de mayo. Y el 4 de mayo se pega la fiesta de su vida, porque eso lo he vivido con otros embajadores. Aquel embajador que si le apetece salir el día con las banderas un día, bueno, pues sale, y aquel embajador que no le apetece no salga porque no tiene la obligación. Porque la obligación suya es representar de manera excepcional las embajadas del día 2 y el día 4. A un embajador se le presenta el primer año y se le despide el último, por ejemplo. Y todo el resto de cosas que envuelven al embajador para mí me sobran. Todo ese protocolo, esas historias que hay alrededor. Y así es como lo concibo yo, que a lo mejor yo no es ni la mejor manera de concebirlo ni la peor, pero es como lo concibo yo. Y como creo que hoy en día alrededor del embajador hay demasiado boato, pues yo hasta que ese boato no desaparezca, yo no voy a ser embajador porque creo que no le estamos ayudando a la fiesta, sino estamos haciendo todo lo contrario. Y otros aludidos podéis seguir. Bueno, más o menos lo mismo habías dicho tú, estoy totalmente de acuerdo. Al final yo creo que los que estamos aquí hemos sido todos embajadores infantiles, y lo que menos queríamos cuando éramos pequeños, creo que podemos estar todos de acuerdo, era que nos estuvieran molestando, pues venga, que vamos de ruta de sede, que no sé qué, que el día 2 por la mañana lo que estás es centrado en hacer los textos, que es lo que tiene que hacer un embajador, hacer los textos perfectos, el 2 y el 4. Y dejarnos de tanto protocolo que, como ha dicho Irra, que un día te apetece, pues te vas el 1 para los actos más importantes, pero el 2 y el 4 centrados en lo que tienes que hacer. Entonces, creo que los que estamos aquí tenemos un respeto por esta figura del embajador y queremos salir cuando de verdad se le dé la importancia, pero sin sacarlo de su papel, ¿vale? Sí, yo también quería decir, por ejemplo, yo salí de embajador en el año 2009 y ya era mayorcico, yo tenía 14 o 15 años. La misma cara. Y la misma cara. Un poquito de barba. Un poquito de barba. Y me acuerdo que Varesa y Sabina, que eran las jefas de protocolo de aquel momento, me dieron a mí, a mi compañero Miguel, un montón de libertad en el sentido de el día 1 no fuimos a nada con el protocolo, nos dejaron descansar en nuestra casa. Yo me acuerdo que estuve toda la mañana del día 1 en mi casa. El día 1 por la tarde salí en el desfile porque me apetecía salir con la capitanía, y luego por la noche me fui a casa. El día 2 estuve todo el día
descansando. Y yo creo que disfruté un montón el acto el día 2 por la tarde, porque descansé un montón. El día 3 igual. A partir del día 4 por la tarde tuve protocolo, pero esos días de descanso previos a la embajada me vinieron muy bien. Estoy hablando de ser embajador infantil, que no tienen el alcance de ser embajador adulto. Yo ahora mismo, con la edad que tengo, no concibo, en el momento en que está la figura del embajador, ser embajador mayor. No. A ver, por otro lado... Pero que no se libre tu mano. Nada, simplemente lo que dice Irra también, el punto en el que un embajador, yo también lo concibo adulto, ¿sabes? Entonces creo que hay tiempo, Corri. O sea, hay tiempo. Vamos, ¿qué edad tenemos los que estamos aquí? Por eso te digo que al final hay mucho tiempo. El mayor es el Irra y fíjate, parece un chaval. O sea, que hay mucho tiempo para salir. Yo pienso que coña por ahora de vuestro pensamiento. sí, eso sí. Y sí que es verdad que también estamos a otras cosas mucho. ¿Sabes? Pero a mí me gusta la figura de embajador adulto, sí. No digo que el embajador joven no, vamos, totalmente, vamos, ni mucho menos. Pero sí que es verdad que hay mucho tiempo. O sea, para salir de embajador tenemos todo el tiempo del mundo. A ver si luego vais a querer todos el mismo año. Yo estoy, la verdad que estoy bastante de acuerdo en lo que han dicho el resto. Y yo destacaría, cuando hablamos de este tema, yo lo pienso, yo siempre lo he pensado, la verdad es que es una... Y creo que mentiríamos si todos los que hemos sido embajadores infantiles no dijésemos que no hemos pensado o hemos fantaseado con ser algún día embajadores adultos. Pero yo creo que la figura del embajador adulto, haciendo alusión a lo que decían del protocolo y sobre todo desde el carácter personal también, yo creo que se debe de afrontar desde un momento de tu vida más calmado y más pausado, ¿no? Yo no lo entiendo como un acto, como un cargo de festivo, como puede ser abanderada o puede ser alférez, que van a divertirse representando como corresponde y cumpliendo como toca, que lo hacen de una manera maravillosa, pero yo creo que el embajador al final conlleva una responsabilidad que te limita y te impide el estar en otros sitios, el afrontar las fiestas como algo festivo de desmadre, sino que es más algo más serio y más pausado. Entonces yo creo que todavía somos todos muy jóvenes y que estoy convencido de que llegará el momento en que saldrá algún embajador, si no varios, bastantes, de las embajadas infantiles. Pero creo que es importante este debate que ha surgido, es importante tenerlo en cuenta y vamos, lo que decía, yo estoy de acuerdo completamente con lo que han planteado ellos. Y ya para a mí, una cosilla que quería decir, antes de que se me olvide, y ha sido por escuchar la palabra decepción y demás. Para mí la mayor decepción es que pese a todo lo que hemos conseguido, no hemos conseguido convencer a muchísimos festeros. Y me explico. Para mí lo que es lamentable y vergonzoso es que el día 2 de mayo las sedes sigan abiertas. Para mí lo que es vergonzoso es que el día 2 de mayo, y me apena muchísimo que no estén aquí todos los presidentes presentes, que es otra de las decepciones, y lo cual demuestra que pese a todo lo conseguido, todavía no nos dan la importancia que nos merecemos. Porque que el día 2 de mayo las sedes se abran permite que no todos los festeros, bueno, menos una o dos, no sé, son las menos. La gran mayoría están abiertas y además hasta los topes. La mía está hasta los topes, el día 2. Por eso, pero estoy diciendo menos una o dos, el resto están, que las cuales creo que los tempranos los nombro en el documental como ejemplo, y que me apena que el resto no lo hagan lo mismo. Y me gustaría que muchísima gente fuera el viernes de las fiestas de Elda y viera la entrada infantil de Elda, ¿vale? Eso es magia pura en la calle, porque además está todos los festeros viéndolo. Los jóvenes, los mayores están viendo a los niños salir en la entrada infantil. Y el ambiente que se genera es brutal, es que no tiene nada que ver. Es que si de verdad, o sea, es otro desfile festivo más, es otro ambiente festivo más, que si de verdad se consiguiese, es que sería otra fiesta más. No te haría falta estar de cubatas en la sede, porque estarías de cubatas en la puerta de cualquier local de Aniceto Coloma, disfrutando de igual manera. Pero aquí no lo hemos conseguido todavía, pese a que hayamos llegado donde hayamos llegado, no lo hemos conseguido todavía. No hemos conseguido que muchísimos festeros sigan respetando este acto.
Y la mayor muestra y la mayor falta de respeto es que ni siquiera bajan a sus hijos muchas veces a que desfilen en la entrada infantil. Que los niños sobran en la entrada de bandas, que los niños sobran en el pregón, que los niños necesitan la entrada infantil, en la ofrenda infantil, en todos esos actos que se preparan para ellos. Pero no saquéis al niño en la entrada de bandas porque no lo voy a sacar en la entrada infantil, no. Tu hijo sobra en la entrada de bandas, porque tu hijo tiene que estar en la entrada infantil. Y es algo que debemos de entender todos. Y como no lo entendemos, pues queremos disfrazarlo, queremos tal, pero para mí sí que es la mayor decepción que el festero no ha entendido cuáles son los actos que tiene que inculcar a su hijo, dónde tiene que llevarlos, dónde tiene que tal. Eso no, y sobre todo que muchísimas veces el día 4, porque el día 4 bajan 4 críos, el día 4 no los bajan porque nos joroba levantarnos después de habernos pegado el fiestón el día 3, nos joroba levantarnos el día 4, vestirlos, prepararlos para bajarlos. Entonces creo que así nos está educando bien en las fiestas. Creo que hay que educar de una manera mejor y sobre todo que se respete este acto que se hace con muchísimo cariño, con muchísimo esfuerzo, que han pasado mucha gente por aquí y todos le hemos puesto el mismo cariño, el mismo esfuerzo y el mismo sacrificio, y de verdad que la mayor muestra de respeto sería que todas las comparsas se cerrasen y que de verdad que si entendiéramos ese desfile como lo que debería de ser, sería una fiesta más sin necesidad de estar teniendo que meter en otro momento más la fiesta en nuestra propia sede. Creo que podría ser igual de divertido, igual de bonito si eso lo trasladáramos a la calle. Espera que me pilla cerca. No puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho Israel. Es una batalla de momento perdida. Mi esperanza en este tema es que con vosotros, con vuestra generación, eso cambie. Cuando vosotros ya tengáis hijos y estén en la embajada infantil, vosotros vais a bajar siempre a ver las embajadas como hago yo. Lo he hecho siempre, estén mis hijos, no estén mis hijos. Mi grupo de amigos de la comparsa, digamos que lo siguen haciendo. La sede templaria está cerrada. No entiendo cómo el resto de sedes están abiertas, no lo entiendo. Tenemos 6, 7, 8 días de fiesta para estar en la sede a lo que queramos. Y si hay una entrada, se organizan fiestas, que es lo que más me duele. Ese mismo día, no hay días en el año, hay días en esa semana para hacer lo que queramos, que organizamos fiesta porque es la entrada infantil y hasta que no le echas el puro a algún presidente y lo pones en ridículo, al año siguiente ya entonces baja su comparsa. Hay quien no baja a sus chiquillos, hay quien lo recoge en la plaza porque me voy corriendo a dejárselo a mi madre para irme yo a lo que sea. No lo entiendo. Ya te digo, mi esperanza sois vosotros. Porque si los que estamos, vuestros padres siguen bajando mucho a ver las embajadas infantiles. Vosotros bajáis a ver las embajadas infantiles. Los que hemos estado ahí toda la vida bajamos a ver las embajadas infantiles, el 2 y el 4. Haya que madrugar o no haya que madrugar. Pues entonces es eso, quizás un cambio generacional. Cuando lleguéis vosotros, los chiquillos que están en la embajada infantil, los que no se pierdan la embajada infantil. Los que obliguen a sus amigos a bajar a la entrada infantil. En Villena se llama el desfile de la esperanza. Mi esperanza es esa. Que algún día la entrada infantil lo que queramos. Aquí está claro, si el día 1 de mayo hace bueno, pues todos a la entrada de bandas. Que el día 30, yo lo del pregón de este año no lo he entendido ni lo entenderé. El pregón hay que ir una escuadra, no 70. Una representación, que es lo que es. Y plum. Habrá que poner límites, que se enfade quien quiera. Y en las asambleas habrá que llegar y decirle al presidente o a la asamblea: la comparsa tal se cierra el día 2, de tal hora a tal hora. ¿Por qué? Porque hay un acto oficial de la ocupación de comparsa. 1 no, 2, la entrada infantil y la embajada infantil. Y se cierra la sede. Y al que no le interese, escucha, que se apunte a coro y danzas. Manolo y yo llevamos subiendo a organizar el desfile. Ahora se lo bajen, le han levantado la mano. Vale, es muy rápido. Llevamos subiendo a organizar el desfile como unos 15 años. Yo sí que veo, desde 15 años aquí, que el 50% de los chiquillos ha caído. Te quiero decir, mi comparsa, los beduinos, tendrá chiquillos, Israel, 150, puede ser, o 120 chiquillos, de los cuales puede ser que bajen 25. Dejo ahí la reflexión. Buenas a todos y a todas. A ver, yo
gracias Israel por decir esto, creo que delante de mucha gente y en voz alta. Creo que hasta ahora se ha dicho en corrillos, en petit comité, cosas que muchos pensamos pero no ha salido de esos corrillos. Entonces, primero te doy las gracias y segundo, estáis hablando, por supuesto que esto es un acto de la embajada, pero antes de la embajada hay una entrada. Aquí hay mucha gente, si no todo el mundo, que desfila el 1 y el 3 y siempre se ha oído decir qué lástima bajar el 3 porque no hay público. Siempre. El día 1 es muy bonito desfilar, el día 3, qué lástima que la gente no baje a vernos. Aquí hay un montón de protocolo infantil que, igual que otros años, y ha pasado y pasará en un futuro, desfilan. Es su entrada. Es una lástima ver abanderadas, escuadras infantiles desfilar para padres. Lo digo porque este año he sido madre y da mucha lástima. Termina la entrada, hay una embajada y creo que hasta ahora tenemos que dar gracias porque no todo el mundo, pero la plaza se llena y es muy agradecido, es un acto muy agradecido. Vosotros lo tenéis que saber mejor, yo no he salido nunca, pero yo supongo que para vosotros... Como sigamos con esta dinámica, la embajada infantil dejará de llenarse. No sé, yo lo único que quería preguntarle a Francisco, en este caso, que es el presidente de la agrupación de comparsas, es, no sé si desde la directiva no se puede hacer algo. Es que no sé hasta qué punto se puede obligar a una sede a cerrar o no, o es que no lo sé. Era un poco, primero agradeceros a vosotros por haber dicho esto y segundo, pues preguntarle si desde la directiva no se puede coger y decir, oye, no sé si en la entrada de bandas es obligatorio cerrar las sedes, no sé si se puede cerrar también el día 2, es que no lo sé. Pero sí que es cierto que yo lo digo para un futuro, pues que toda esta gente menuda que hay aquí, que desfile en un desfile en condiciones, no en lo que se hace ahora. Nada más, gracias. Siempre hemos hablado de eso, el principal problema o el acto más débil que tenemos siempre es el desfile del 2 de mayo, en el que hay que convivir con que o gente que no tiene hijos, festeros, o que es la única tarde que no hay ningún acto oficial y la gente aprovecha, en el que participe el adulto, quiero decir, ¿vale? El que participe el adulto, en el que parece que la tiene libre y me tengo que ir a beber cubatas, ¿vale? Yo los 2 años que llevo sí que es cierto que lo hemos hablado en Junta de Gobierno con los presidentes para poner soluciones. Sí que es cierto que desde que las propias comparsas aportan su banda y la organizan, tanto el año pasado, bueno, ya la paga la agrupación con una ayuda, sí que es cierto que estos 2 últimos años la cantidad de niños ha subido. Eso sí que es cierto, respecto a antes de pandemia. Y también es cierto que a lo mejor eso se ha notado porque este año, de los últimos años que recuerdo, la grada de la embajada infantil se ha vendido completa. Entonces eso quiere decir que también ha habido más gente que se ha quedado en la plaza. De hecho, este año incluso acumulamos un retraso de casi 1 hora porque había más gente participando en el desfile del 2 de mayo. Aún así, eso no quiere decir que no exista el problema. El problema existe. Y el porcentaje de niños que salen por comparsa pues pueden estar pues el 20% o el 30%, sí que es cierto. Eso sí que es cierto. ¿Que se ha conseguido aumentar poco? Sí. ¿Que eso es insuficiente? También. ¿Soluciones encima de la mesa? ¿Obligar a una comparsa a cerrar la sede? No lo ha hecho nadie, no lo he hecho yo, ni los antecesores. No sé. Habría que hablarlo todo. Yo creo que es bueno rasgarse las vestiduras y hablar de todos los problemas. Y cuando se habla de los problemas reales, siempre, si no es uno u otro, puede buscar soluciones. Y estamos abiertos a buscar las soluciones que sean. Pero sí que es cierto que el más débil es la entrada infantil y es una envidia en otras poblaciones. Quería hacer un pequeño apunte. Hace 2 años
tuve la oportunidad de ser vicepresidenta de la comparsa Cegríes, a la que pertenezco ahora, y intentamos, porque para mí es muy importante que el día 2 la gente participe tanto en la entrada infantil como que baje a ver la embajada, y por que había otros actos que se celebran también el día 2, intentamos de alguna manera el cerrar la sede, y te digo yo que te comen. Entonces yo creo que hay que darle la vuelta, y yo creo que la solución no es cerrar las sedes, la solución es mentalizar a la gente que tiene que bajar a ver el acto. Claro, lo que hay que hacer, porque yo puedo cerrar mi sede, o por ejemplo Templarios, Corsarios puede estar cerrada, pero esa gente no tiene por qué irse a ver la embajada infantil o a ver la entrada infantil. Entonces lo que hay que hacer es fomentar que la gente que aunque no tengan hijos bajen a ver ese desfile, hacer una fiesta, hacer ese desfile bonito. Yo este año he estado recogiendo a los niños de la puerta, bueno, en Rambla Centro, y por ejemplo lo que sí que he visto, muchos cortes, muchos huecos. Entonces yo creo que hay que hacer el desfile vistoso, hay que hacer el desfile ameno, hay que hacer el desfile bonito, para que la gente quiera bajar a ver el desfile, porque a mí me puede cerrar mi sede, pero yo a lo mejor no me bajo a ver el desfile y me voy por ahí, porque no es solo cerrar una sede, estamos en fiesta y hay más cosas, hay, vamos, más sitios para poder ir, o me puedo quedar en mi casa, me digo, pues mira, me han cerrado la sede, me echo la siesta esta tarde. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es cambiar un poco el concepto de no cerrar una sede, sino mentalizar a la gente de que son actos, que hay que ir a verlos, que hay que fomentar para que esos niños el día de mañana tengan ganas de salir, y luego, bueno, sobre todo lo del tema de otros desfiles a los que se sacan a los niños, y luego en la entrada infantil no salen. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es mentalizar a la gente, más que imponer o obligar ciertas cosas o ciertos cierres de sedes o cosas así. Pero si en tu sede organizas otro acto... Ya, bueno, eso es aparte, pero... No va a bajar. Ya, pero si tú mentalizas a la gente de que no tiene que hacer otro acto e ir allí, nadie va a querer hacer otra cosa. No, eso era lo que... otro acto en tu sede. Vamos a empezar por ahí. Claro. Yo, por hacer un apunte pequeño a lo que ha dicho Juan Carlos, de que esto es una batalla perdida, yo pienso que la única batalla que se pierde es la que no se libra. Y aquí estamos todos perseverando y seguiremos luchando para que eso se consiga, y yo estoy convencido de que se va a conseguir. Yo lanzo una idea breve y ya se puede desarrollar más adelante. A lo mejor deberíamos de plantearnos el hacer una capitanía infantil, por ejemplo. Y ya está, y cerramos el tema aquí, si os parece, porque tenemos el último punto que va a ser breve, pero le paso a Cristian para que haga la introducción. Bueno, pues el cuarto bloque le hemos titulado Los frutos de la escuela festera. Ya lo hemos estado hablando en todas las intervenciones. Al final ha salido a relucir que esta escuela ha dado frutos y otros que los va a dar. Los embajadores llegarán también. Pero evidentemente ha habido frutos. Entonces, y este bloque también un poco lo hemos dividido en otros 4 apartados que, como digo, más o menos los hemos tenido ya en cuenta, pero creo que debemos de estar todas y todos de acuerdo en que la escuela festera va a tener un impacto social y cultural en Almansa, en la ciudad, un impacto importante, que también esta escuela festera ha transformado el tejido social interno de la agrupación de comparsas, en cuanto a que desde que hay escuelas infantiles, o sea, escuela festera y embajadas infantiles, hemos empezado a rotar entre las sedes, porque íbamos a vernos unos a otros y todo el grupo de embajadas iba a una sede, cambiaba a otra. Es decir, ya no era un grupo de cegríes van a visitar a un grupo de templarios, no, era un grupo de todas las comparsas, visitan todas las comparsas, y las relaciones han hecho que se entrelacen entre festeros y festeras, en este caso adolescentes y niños de todas las comparsas. Otro de los frutos, creo, en mi opinión, y me vais a permitir, bueno, esto es una opinión muy personal, el fruto más importante es Gladium, y este trocito del bloque le hemos titulado Gladium, sello de calidad, y cuando alguien está convencido en que algo es de calidad, pues simplemente hay que apostar por ello, y llegó un momento en que se decidió apostar porque desaparecieran los profesionales y Gladium se encargara de la embajada nocturna. Yo me siento orgulloso de haber sido el presidente que impulsó eso, y me siento orgulloso de que esta gente que está en Gladium se quite a veces la piel en darlo todo donde van y marcar ese sello de calidad de Almansa, que sale de Almansa,
en el desembarco de no sé dónde, en la toma del castillo no se sabe dónde, en la capitanía, porque creo que es el mayor fruto que ha dado. Y claro, si sumamos todos estos frutos, hemos hecho ahí una frase que es la escuela festera, además era el título del evento de hoy, esa escuela festera como motor de la agrupación de comparsas. Al final ha hecho que la escuela festera se haya convertido en ese motor que hace funcionar a nuestro gran colectivo que es la agrupación de comparsas, que evidentemente tiene sus pegas, como aquí estamos hablando. A lo mejor debemos de plantearnos hacer más encuentros como este para hablar de otros temas, porque aunque son muchos años, pues la agrupación de comparsas necesita seguir madurando para acercarnos a otras poblaciones en este tipo de debates. Y bueno, pues abrir ese turno de palabra, pero yo me vais a permitir, antes de abrir el turno de palabra sobre esto de los frutos, que todo esto no ha sido posible, todo esto, aunque lo hemos dicho, y hay gente a la que hemos nombrado, todo esto no hubiera sido posible si además de esas personas adultas que han estado ahí, también hubieran puesto sus casas. Y es que si hemos podido reunirnos para hacer una manualidad y cuando ya éramos más mayores bebernos una cerveza mientras hacíamos el guión, pues ha sido también gracias a vuestros padres que están por ahí, Valentín, Loli están por ahí, que su taller pues ha sido, quiero decir, el almacén, la herrería, la carpintería, es decir, todo, su casa de campo, porque nos hemos ido a la casa de campo a pasar fines de semana enteros conviviendo mientras veíamos una y otra vez El Señor de los Anillos para sacar ideas para la embajada. Bueno, todas las películas de época medieval las hemos visto 200 veces porque somos frikis, eso es, ha pasado de generación en generación, para sacar ideas y, como digo, han puesto sus casas de campo. También Corrihuela, que bueno, pues su taller, la furgoneta, es decir, todo también. El Moña, que todos los conocemos como Moña, pues su familia igual, la casa de campo, hemos hecho 1001 acampadas en la casa de Moña. Entonces, si no hubiera sido también por la apuesta y por eso, que al final tampoco es fácil, no todo el mundo está dispuesto a poner su casa, o una parte de su casa, o su negocio, o su furgoneta, es decir, eso también es muy importante. Entonces, toda esa apuesta, creo que debemos de estar todas y todos orgullosos y podemos hablar, quiero decir, con cara de felicidad de que los frutos han sido suficientes y de calidad. Y ya digo, de entre todos los frutos, yo destacaría la apuesta de Gladium, porque igual, si Gladium no llega a lo mejor a más, es porque no quieren o no puede, porque cada uno tiene su trabajo, ¿no? Pero es decir, Gladium, si mañana le tocara la lotería a alguno de ellos y dijera, mira, nos vamos a dedicar a esto, porque no necesitamos cada uno tener nuestro trabajo, Gladium creo que llegaría donde le diera la gana. Entonces, y que bueno, que son jóvenes que ya nos han dejado claros que aún no son adultos para ser embajadores. Eso hay que esperar. Así que bueno, venga, turno de palabras con esto de los frutos. No, pues al final un poco volviendo a lo de Gladium, esto yo creo que ha sido siempre una evolución. Empezamos de pequeños luchando, de luchar pasamos a organizar. Y claro, llega un punto que has luchado o has organizado, no te puedes quedar. ¿Ahora qué haces? ¿Te dedicas a otra cosa? No, pues tenías que seguir para adelante. Como ha dicho antes Rafa, pues la evolución te lleva a la embajada nocturna. Nosotros empezamos en la embajada nocturna en 2011, pero como luchadores, yo me acuerdo que teníamos un grupo de WhatsApp que eran luchadores embajada nocturna. Y de ahí se creó en marzo de 2015 lo que es el grupo Gladium, que es el que al final pues sale a otras poblaciones y demás, pero al final la embajada nocturna hemos sido los luchadores de la embajada nocturna. Y al final es una continuidad que espero que todos los niños que haya a día de hoy en la embajada infantil organizando, pues vayan cogiendo el relevo poco a poco de todo esto. Organicen embajada nocturna, luchen y demás. Javi. Venga, Corrihuela. Bueno, yo, siguiendo un poco lo que han dicho ellos de Gladium y eso, decir que al final esto de las embajadas es como si dijéramos un juego en el que tú empiezas luchando en las embajadas infantiles, puedes llegar a ser centinela o embajador, sigues luchando, sigues organizando y ya por final pasas a formar parte de Gladium, que es al final lo que yo cuando bajo a los ensayos, cuando he podido, ahora este año he estado fuera, pero sí que los viernes he podido bajar, es al final lo que he visto, el hecho de que todos los niños y las niñas que hay ahí, aparte de que están ahí porque les gustan las embajadas infantiles y les gusta llegar el día 2 y disfrutar como disfrutamos todos, creo que también es un impulso y una motivación el hecho de pensar que pueden algún día llegar a luchar en la embajada nocturna, porque al final yo por lo menos cuando era pequeño y luchaba y ya vosotros luchabais en Gladium, mi sueño por así decirlo era llegar a luchar en la embajada nocturna y es creo que lo que ahora muchos niños que están luchando actualmente tienen ese sueño, el poder llegar a luchar en la embajada nocturna.
Sí, yo muy breve porque nos hemos ido un poquito más de tiempo del que queríamos. Cuando se dice Gladium, a ver, a lo mejor podemos malinterpretar un poco. Yo quería hacer una aclaración respecto a esto. Gladium es un grupo de personas que en el año 2015, como dice Manolo, en marzo, no me acordaba, formaron una asociación porque al final teníamos que, me acuerdo que nos llamaron de Crevillente, la primera salida. Al final hubo un momento que teníamos que formarnos, teníamos que tener un seguro de responsabilidad civil, porque no es que íbamos a ser profesionales, pero teníamos que estar formados para facturar, bueno, todo esto. Entonces, lo que quería puntualizar, Gladium es una cosa, los luchadores de la embajada nocturna son otra. Quiere decir, Gladium participa en la embajada nocturna, pero como participan otros grupos. Aquí la cuestión que ha llevado que ahora mismo las embajadas nocturnas se puedan organizar con gente de Almansa es porque toda la gente que ha salido de la embajada infantil ha querido, todo lo que ha querido y el que ha podido, participa en las embajadas nocturnas, luchando, bailando o haciendo lo que él quiera. Entonces, es una puntualización, no solo Gladium, que en Gladium al final somos 10 o 12 o 15 o los que seamos, pero este año, por ejemplo, hemos llegado a vestir a 52 personas. Todos ellos han pasado por la embajada infantil. Sí, al final es lo que dice el título de la charla. Es un motor. La embajada, la escuela festera se ha convertido en un motor del que han salido individuos totalmente capacitados para desarrollar cualquier actividad dentro de la agrupación de comparsas, en su totalidad, directivas de comparsa, presidencias de la agrupación, de la comparsa, personas que han visto cómo se trabaja o lo bonito que es trabajar para la fiesta, mejor dicho, y se han implicado desde pequeños hasta nuestros días. Y ese es para mí es el verdadero activo que supone las embajadas infantiles. Y yo destacaría una cosa, muchos de los que estáis aquí ya habéis nacido con las embajadas infantiles en marcha. Pero yo conozco los dos periodos, conozco el periodo anterior y el actual. Yo he sido niño en la comparsa Almogávares y solamente he tenido relación con los niños y las niñas de la comparsa Almogávares. Y me lo pasaba muy bien, pero me estaba perdiendo un mundo entero. La embajada infantil a mí me abrió la puerta a conocer a cientos de personas de todas las comparsas, a cientos de niños, a un montón de adultos también, gente de todas las edades, porque las relaciones de amistad que se han desarrollado, o que yo personalmente he desarrollado, imagino que todos mis compañeros también, han sido unas relaciones que trascienden de la edad, trascienden de la condición que tengas, trascienden de la comparsa en la que participes, trascienden a todo. He conocido a gente de todos los sitios gracias a estar en un núcleo festero como las embajadas infantiles. Y eso ha convertido a la agrupación de comparsas en un colectivo. O sea, el colectivo se crea porque todos formamos parte de la agrupación de comparsas. Antes era la comparsa Almogávares, la comparsa Templarios, la comparsa Corsarios, y se hacían visitas entre ellos. Si os acordáis, se hacían visitas a sedes con las bandas. Ahora no se hacen visitas oficiales. Ahora los socios nos movemos entre sedes visitando a nuestros amigos. Y yo creo que esa es la verdadera fuerza que tiene la embajada infantil y la verdadera fuerza de la que ha sido dotada la agrupación de comparsas. Estamos mucho más unidos, estamos entrelazados con relaciones de amistad y somos capaces de relacionarnos entre todos de una forma muchísimo más abierta y muchísimo más fuerte. Ese es mi punto de vista. Solamente puntualizar una cosa para que quede claro. Ahora cuando salimos o tenemos reuniones en la UNDED, reuniones en poblaciones, vamos a desfiles, pues siempre te dicen lo mismo. ¿Este año va a ser posible que vayamos a ver la embajada nocturna? Sí, posible sí. Difícil también, pero es posible. Ahora, por la tarde hay otra cosa que es más chula todavía. Y que si vas a Almansa tienes que venir por la tarde. Te quedas a cenar, ya veremos dónde, y luego ver la nocturna. Pero tú te vienes por la tarde a ver la infantil. Y hoy se puede decir que viene mucha gente de fuera a ver la infantil. Sobre todo porque luego te dicen, no, he ido a ver a los nenes, porque luego por la noche se me hace las 2 de la mañana y tengo que volver a mi pueblo. Pero por la tarde sí que consigue, no sé. Y es lo que decía antes Francisco, este año la tribuna estaba llena, pero antes de fiestas. Eso hace unos años era, vamos, imposible. Aún así hay que seguir peleando porque baje la entrada como tiene que bajar y porque todos los chiquillos se queden en la plaza.
pero a nivel fuera de Almansa ya tiene un nombre la embajada infantil. Ya no solamente las poblaciones que hemos ido a participar, porque hemos ido a Fitur, que eso lo ven 4, porque hemos ido a la Diputación al estar en la feria, que este año se nos ha escapado, pero bueno, volveremos. Por toda la publicidad que se le da, pero ya te preguntan desde fuera por la embajada infantil y cómo conseguir entradas para la embajada infantil, y el que viene de fuera alucina. Alucina. Hace un par de años trajimos que rima bien, trajimos a periodistas de fuera, lo estuvieron viendo, lo pasaron en directo, en streaming, como ahora funciona, o sea, es darle esa publicidad porque eso nos da más nombre y nos trae más gente y cada vez pues somos más responsables con todos estos temas. La verdad es que ya cada vez que va y lo de los chiquillos, sí, lo de los chiquillos, pero lo de los chiquillos cuesta lo de los chiquillos. O sea que se ha conseguido darle un nombre a la embajada infantil fuera de Almansa también. ¡Hala! Son las 10, nos tenemos que ir a cenar. Sí, si no nos vamos a quedar solos. Si no, al final seguimos los abuelos cebolletas y contamos. No sé si alguien quiere aportar algo más o podemos dar por concluido. Yo lo que, para concluir, sí que me gustaría felicitar a los actuales responsables del grupo de embajadas, a todas las organizadores, a todos los luchadores y bailarinas y, como no, a nuestros embajadores que han estado aquí en primera fila tomando nota, conocían. Espero que les haya gustado, a ellos y a todos los presentes. Y desear que bueno, pues estas 2 horas que hemos destinado a hablar aquí y a contar cosas que unos ya sabían y otros no, pero que creo que han sido interesantes por lo menos para algunos, nos sirvan para seguir creciendo, para seguir mejorando, para que este proyecto que es la escuela festera y que son las embajadas infantiles no paren, sigan hacia adelante. Y para invitar a todos los niños y niñas que hoy estáis aquí a que sigáis soñando como soñaba Iván cuando era pequeño, con luchar en las embajadas, como yo sueño todos los días con poder ser embajador adulto, o simplemente con el hecho de seguir participando de estas nuestras fiestas que nos dan felicidad, nos transmiten buenos momentos y nos hacen ser felices en multitud de momentos. Y por mi parte, yo con esto casi que lo clausuramos. No sé si Francisco quiere aportar algo como presidente de la agrupación. ¿Cerramos? Pues muchas gracias a todos.